y el Checolás estaba así al costado. Y de allá mandaba a los... Dale, 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 subí un poco más, dice. Subí la que este gringo, dice, este que está acá en la parrilla, dice. Una vez allá en otro lado que estuvo, dice, que yo lo picañé, dice, se dio vuelta, dice, porque allá era floja, allá con batería de la máquina esta, decía así, como sobrándome. Y se me ponía cerca, pero con una capucha, un estilo capucha peluda y de mono, así. Me conocés, me decía. Hacete el guapo como te hiciste aquella noche. Resulta que, a mí me decía, resulta que ese día a mí no me hacía mucho la picana, porque era con batería, no me hacía mucho, sentía el cosquilleo y todo. Ahora acá vas a sentir, dice, vas a ver. Y le dice a los otros cargándome así, che, prendela directo desde la calle a la máquina, dice. ¿Quién decía esto? Echecolás, el ahí. señor Echecolás. Ocho años de un día como hoy, donde un albañil de 77 años, en contra de lo que le decía su familia, que le aconsejaba que no declarara, se presenta en los tribunales de La Plata, declara contra el por entonces comisario a cargo del aparato represivo del Estado en los 70, Echecolás. El mismo día que se iba a conocer la condena de Echecolás, ese día, no por casualidad seguramente, desaparece Jorge Julio López. Un abuelo, un vecino de La Plata, un hombre que lleva la triste condecoración de ser 2 veces desaparecido, una durante la dictadura y otra ya en la democracia. Se barajaron hipótesis, se pusieron recursos, al principio muy escasos. Cuando apareció el famoso costo político para los hombres de la política de la provincia de Buenos Aires, dijeron, bueno, pongamos todo lo que hay que poner. Quizás ya era demasiado tarde para una investigación que desde el primer momento se la tomó muy por arriba. 8 años pasaron de un hombre que simplemente se atrevió, con todo ese coraje que le daban los años y la experiencia, la tortura que él relataba recién. Esto es el testimonio que permitió que Echecolás fuera preso. Y por este testimonio, hoy no está entre nosotros, está desaparecido. La familia ya habla de que no tiene casi esperanzas de que alguna vez aparezca con vida. Pero si hay una cuenta pendiente en esta democracia joven todavía de la Argentina, es indudablemente uno de ellos, como gran figura, la desaparición de López. Hoy seguramente será recordado como nosotros lo estamos haciendo, pero si uno tiene que hacer justicia con los medios de comunicación, hemos sido poco acompañantes de esta situación. Porque como tantas noticias pasó con la desaparición, pasó al primer mes, al primer año, ya pasaron 8 años de respuestas, como alguna vez definiera el propio Videla. No están muertos, no están, estarán ahí, en el aire. ¿Quién dijo que nosotros los matamos? Son desaparecidos, y un desaparecido es algo que no está. Así se refería a Videla a los desaparecidos, y hoy habrá que preguntarnos, ¿cómo nos referimos a Julio López? ¿De qué manera hablamos? ¿En pasado? ¿En presente? Lo que sí queda claro, que es el testimonio del valor del coraje y de la falta de respuesta del Estado a cuidar a un testigo que se animó a lo que muchos no se animaron. Por eso queríamos empezar este programa de esta manera, recordándolo, acompañando a la familia y, como siempre, pidiendo justicia. Comenzamos de esta manera otra edición de Límite 24.
Bueno, lo habíamos invitado para charlar de su vida, de su historia, de su presente como legislador nacional. Claudio Lozano, gracias por estar con nosotros. No, faltaba más. Gracias por la invitación. Claudio, no puedo dejarte afuera. Sos un hombre con una historia de compromiso con los derechos humanos. 8 años pasaron ya. Sí, vos lo dijiste, creo que es una de las más profundas deudas pendientes de la democracia y de este gobierno, porque el nivel de desamparo en el que en muchas ocasiones afrontaron los testimonios, los diferentes testigos que han tenido que ir dando testimonio en diferentes juicios reiteradas veces, el nivel de desamparo en el que quedaron muchas veces, en este caso ya es directamente brutal. Y de hecho además ni bien se produjo el hecho, se desencadenaron un conjunto de versiones que hasta llegaron desde algunas filas del propio oficialismo a vincularlo a Julio López con los militares, poniendo en duda su propia... Sí, la inversión de la carga. Claro, ¿no? poniendo en duda si efectivamente, digamos, había sido secuestrado o no. Y claramente no es muy difícil entender quién lo secuestró. Lo difícil es entender que, siendo muy claro que fueron seguramente parte de la estructura de la bonaerense ligada todavía a Echecolás, como una vendetta obvia frente a lo que había ocurrido, no puede haber habido nada. No hay casualidad, ¿no? El día que se lo condenaba, él sale de su casa. Es evidente que el operativo fue sostenido por esos sectores, y lo que no se puede entender es que, siendo tan claro y tan evidente, no puede haber existido fuerza suficiente en el Estado democrático para avanzar sobre ellos. Vamos a recordar, a ver, sacamos una duda que tengo hace muchos años, nos conocemos hace muchos años, recién charlamos un poco, vos trabajaste en su momento con los derechos humanos, tuviste una formación universitaria, militaste a través de la universidad, sin embargo, uno de los puntos, creo, históricos en lo que tiene que ver con tu desarrollo personal y profesional tiene que ver con el sindicalismo. ¿Cómo fue ese paso? Derechos humanos, militancia universitaria, sindicalismo. Yo, durante toda la etapa de la dictadura, trabajé junto a Adolfo Pérez Esquivel, en el movimiento de derechos humanos y particularmente en el Servicio Paz y Justicia. En el momento, esto comenzamos a hacerlo allá por el año 78, tratando de armar todas las redes posibles para ponerle límite al proceso represivo, para ayudar a los que tenían que salir del país porque si no podían ser secuestrados, para tratar de atender y salvar presos. Digo, toda esa experiencia que estábamos haciendo, en el año 1980 le dan a Adolfo Pérez Esquivel el premio Nobel. Ahí toda la historia de nuestra institución cambió, porque se transformó en una institución con mucha mayor relevancia local e internacional, y en ese momento tomamos contacto desde el premio Nobel con todos los distintos sectores de la comunidad argentina. Entre esos sectores, con el sindicalismo y con las experiencias más nuevas, que en ese momento desde agrupaciones venían peleando por democratizar la vida sindical, que por cierto estaba cerrada por el impacto que la dictadura y la represión habían producido. Y ahí conocí a Víctor de Genaro, conocí a Germán Abdala, ellos eran en ese momento integrantes de una agrupación que peleaba por recuperar ATE, que era ANUSATE, para recuperarlo de manos de alguien que había sido secretario general y luego había mantenido el control del gremio asociado con la Marina, que era Juan Jorobart. ANUSATE peleaba por la democratización del sindicato y estaba en la CGT Brasil. En ese momento. Sopardo por un lado, Brasil y la por el CGT otro. Brasil en ese momento, y la Comisión Nacional de los 25 en particular, recibió el Premio Nobel de la Paz a partir de y bueno, a partir de ahí los conocí, y a partir de ahí, desde el propio Servicio Paz y Justicia, abrimos toda una línea de trabajo para fortalecer a todas las agrupaciones que
digamos, intentaban democratizar sus sindicatos, entendiendo que el tema de los derechos humanos no era solamente el tema represivo, sino que era el derecho de los pueblos y por lo tanto fortalecer a las organizaciones que trabajaban para democratizar el mundo de los trabajadores era una responsabilidad importante. Vamos a compartir un material que tiene que ver con esto, ¿no? Que tiene justamente con lo que vos hacías referencia, la posibilidad de que los sindicatos tuviesen un proceso democrático más transparente. Bueno, se venía una historia difícil, pero este fue un salto en la historia, me parece importante y por eso lo quiero compartir. A nivel de la Cámara de Diputados hay 105 votos favorables para garantizar la libertad y la democracia sindical en nuestro país y que los votos que faltan son los votos del Frente para la Victoria. ¿Y no aparecieron los votos? No, lamentablemente no, a pesar de que hubo distinto tipo de compromisos, promesas, en diferentes momentos. En ningún momento el gobierno nacional, ni en la época de Néstor Kirchner, ni luego en el gobierno de Cristina Fernández, tomó la decisión de avanzar en la libertad y la democracia sindical. Ni tampoco... ¿Por qué se le hace tan difícil a los gobiernos, ¿no? Recuerdo de Alfonsín que también intentó un proyecto ya por el año 84-85, ustedes a través de la CTA, digo, cada vez que un gobierno nacional dice, nosotros queremos acompañar la democracia sindical, hay proyectos, se dice que sí, pero finalmente se termina diciendo que no, se termina pactando con los mismos de siempre. Bueno, tiene que ver con que los mismos de siempre forman parte de una estructura de poder. Tiene que ver con que democratizar implica que los trabajadores puedan organizarse y puedan comenzar a recuperar algo que se perdió en la Argentina, que yo te diría que casualmente tiene que ver con lo que hablábamos antes de Jorge Julio López, porque lo que marca lo de Julio López es la sobrevivencia en el ámbito de la democracia de todo lo que tiene que ver con los servicios de inteligencia y el aparato represivo que se mantuvo de alguna manera. No pudo avanzar la democracia allí. El otro punto donde la democracia no pudo avanzar, por lo menos de manera significativa, es en el tema de volver a garantizar las condiciones para elegir delegados en los establecimientos. Ya han pasado años, digo. Ser delegado en la Argentina es muy difícil. Es muy difícil y además si no formas parte del sindicato central, si ¿no? El sindicato, si en el establecimiento el sindicato no es bien visto porque está asociado a la patronal y los trabajadores quieren elegir un delegado que tenga autonomía de ese sindicato, esos delegados rápidamente son puestos en cuestión por el gremio, son patoteados o bien puestos en cuestión por la propia patronal y muchas veces despedidos. De hecho, hoy hay varios casos de distintos conflictos en donde claramente los primeros que son expulsados y despedidos son las comisiones gremiales internas, porque de hecho los trabajadores han recuperado parte del terreno, pero lo cierto es que cuando vos mirás toda la foto, prácticamente del total de establecimientos privados hay delegados en una proporción muy baja. Debe estar en el orden del 15% del total. Mínima. Ahora, eso es porque la democracia no ha logrado ingresar por la puerta de la fábrica. Eso fue lo que la dictadura liquidó, porque las gremiales internas estaban a la orden del día en todos los establecimientos. Y eso además es lo que se necesita que ocurra para que los trabajadores puedan discutir adecuadamente condiciones de empleo, condiciones de salario, sí, además con un par y no con uno que está allá a la distancia negociando por ahí con el gobierno de turno. No, por supuesto, ¿no? Digo, Claudio, nadie pone en discusión con los trabajadores los convenios que se firman. Los convenios que se firman y por los cuales los sindicatos muchas veces cobran, no son discutidos en asamblea con los trabajadores a ver si están de acuerdo con ese convenio o no. Se aprueba. Exactamente. Claudio, la idea siempre de este programa es encontrar algún punto límite, un límite que tenga que ver con un momento de tu vida, que uno diga, este fue un punto importante en mi vida. Nosotros buscamos uno que tiene que ver con el tuyo, después mirá si estuvimos muy lejos o no, vamos a ver si la producción se equivocó. Vamos a compartir un momento de tu vida, a ver, dale. Invitamos a subir al escenario al legislador Claudio Lozada.
¿Qué significó? Digo, Premio Conex, mejor legislador del año 2008. Sí, bueno, la verdad que para mí fue un momento importante, porque implicó que me diera cuenta de que me estaban mirando como legislador más de lo que yo en todo caso me había dado cuenta, ¿no? Fue un reconocimiento importante, y bueno, en realidad durante mis años de legislador, todos los años yo tuve el reconocimiento del premio parlamentario. He sido uno de los 10 diputados, en general casi todos, excepto creo que el último año, en casi todos estuve ubicado allí. Y la verdad que bueno, el momento del CONEF fue un momento inesperado, la verdad. Yo no esperaba ese reconocimiento. Bueno, no nos equivocamos tanto, entonces me parece buen punto. Por supuesto que no. Claudio, quiero agradecerte estos minutos que nos has dado. Sé que estábamos con mucho trabajo en el Congreso, venía una sesión maratónica, pero quiero pedirte algo para otro programa. Tenemos un amigo en común que va a ser candidato, ya es precandidato a presidente. Mándale un abrazo grande a Víctor Llenaro y decirle que esté invitado a que nos cuente, bueno, cuál es su idea junto con vos para la Argentina que viene. Estamos muy contentos, hemos logrado reconocimiento de nuestro partido Unidad Popular a nivel nacional, en 20 provincias estamos presentes y tenemos la intención de parar en el horizonte del 2015 una fuerza que abra la posibilidad cierta del cambio que necesita la Argentina. Gracias, Claudio. No, gracias a vos. Vamos a una pausa y después nos vamos a tomar un momento para reflexionar. Hemos hablado de política, hemos hablado de un momento histórico de la Argentina, como fue y como sigue siendo lo de López, pero también tenemos que reflexionar sobre los días que vienen porque llega la primavera. Usted me dirá, ¿cabe en un programa periodístico hablar de la primavera? ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos hablar? Todos hemos tenido un día del estudiante, un día de la primavera y a todos nos ha picado algún bichito. Bueno, de eso en un ratito acá con un especialista. Falta la primavera de la política. La primavera vendría un poquitito, ¿no? Bien, a distender un poco. Nos vamos a la pausa. Gracias.